Buenos días chicos y chicas, para quienes no pudieron estar en la clase pasada de comunicación y sociedades del área de sociales, vamos a hacer el día de hoy un pequeño resumen de los elementos que trabajamos en este encuentro sincrónico. La clase anterior trabajamos un poco sobre la relación de raza y etnia y el día de hoy pues vamos a ver cómo se empiezan a generar estos procesos en relación entre Europa y América. Nosotros vamos a tener presente que especialmente en el siglo XV, más exactamente en el año 1492, es cuando va a empezar el encuentro entre el mundo europeo y el mundo americano. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener presente que bajo la diferenciación que nosotros hacemos de continentes en la actualidad, quienes en el siglo XV van a manejar y a dominar el mundo conocido van a ser especialmente los europeos. Estos europeos van a tener un mayor poder económico, un mayor poder de extensión militar, que les permitirá ejercer dominio sobre otros territorios y frente a los avances científicos que van a tener en ese momento, pues vamos a tener en cuenta que en la creación de procesos cartográficos o de creación de mapas, pues estos europeos no iban a tener el conocimiento de toda la formación del mundo. Y en los mapas que ellos tenían registrados, pues solamente tenían conocimiento de Europa, tenían conocimiento de los territorios del norte y parte del centro de África y tenían conocimiento de una parte del continente asiático. Entonces esto hacía que los demás territorios para ellos fueran extraños, no conocían en su totalidad y no tenían registros del resto de la parte oriental de Asia, tampoco de la parte sur de África y mucho menos de la existencia del continente americano y del continente oceánico que estarían apartados de sus territorios. Vamos a tener presente que dentro de Europa van a existir especialmente tres países que van a tener mucha mayor fuerza y mucho mayor tanto económico como militar, que va a ser el caso de España, el caso de Portugal y el de Inglaterra. Sin embargo, muchos de estos países no hicieron expediciones marítimas hacia la parte occidental porque, digamos que bajo la creencia de ese momento, ellos pensaban que de una u otra manera el planeta Tierra era plano. Eh, pues nosotros en la actualidad, gracias a los avances de Copérnico, también en el siglo XV, sabemos que pues esta tierra va a ser ovalada, o bueno, algunos dirán redonda, y que si cualquier navegación parte de un punto, pues al darle el giro hacia este planeta ovalado, pues va a poder llegar al punto inicial. Entonces estos europeos, al creer que esta tierra era plana, pues tenían cierto temor al poder hacer unas expediciones a la parte occidental. Entonces, digamos que ellos no investigaron mucho sobre qué existía en la parte occidental, porque según la creencia, pues si la Tierra era plana, en algún momento pues esta Tierra se iba a terminar y esto permitiría que pues las embarcaciones que se hayan ido por el lado occidental pues se iban a caer. Entonces, bajo la creencia de este momento, eh, considerarían que esta Tierra podría caer, las navegaciones que terminaran en la tierra, pues podrían caerse. Obviamente pues, se perderían las vidas de los tripulantes y las embarcaciones. Sin embargo, especialmente el reino de España quería pues empezar a hacer una expansión eh,
y unos negocios con otros territorios y quería especialmente hacerle compras al territorio de la India. Entonces ellos querían hacer unos intercambios comerciales con la India. ¿Por qué con la India? Porque la India era famosa por hacer venta de distintos tipos de telas, por las especias y por las fragancias que las distinguían pues del resto del mundo. Entonces, esta España quería empezar a hacer intercambios comerciales con la India. Sin embargo, no podía hacer este intercambio comercial porque esto le implicaba que tenía que irse por tierra atravesar el continente europeo y parte del continente asiático para poder llegar a India. Eh, Básicamente porque no podía. Si se iba por tierra y atravesaba esta parte del territorio, tendría que recorrer, perdón, varios reinos. En ese momento, eh, quien gobernaba cada uno de los reinos, si tenía una religión determinada, pues esto hacía que generara políticas para que todas las personas y toda la población tuviera la misma creencia religiosa. En el caso de España, pues eran gobernados por reyes de creencia católica y ellos de una u otra forma empezaron a forzar a que las personas que no eran católicos se convirtieran al catolicismo y a estas otras personas que no se convertían al catolicismo pues eran expulsadas del territorio o en algunos casos pues también eran perseguidas y asesinadas. Unos años antes, cerca del reino de España, se encontraba un pequeño reino que quedaba muy cerca del norte de África, era el reino de Granada. Este reino de Granada era manejado por eh, personas que practicaban la religión del Islam. Entonces, estos españoles católicos se enfrentan con los de Granada que van a ser musulmanes, van a ganar la guerra los españoles y van a sacar del territorio a los musulmanes y pues cuando sacan de este territorio se van a adueñar del reino de Granada y lo van a añadir a España. Entonces, como esto se estaba dando, les imposibilitaría poder hacer este traslado básicamente porque los reinos que se encontraban en el norte de África, pues son reinos de práctica religiosa musulmana y los reinos que se encontraban en la parte occidental de Asia, pues también van a ser reinos que sus gobernantes y su población pues van a ser de religión musulmana. Entonces esto implicaría que si van a hacer esa travesía hasta la India, tenían que enfrentarse por los distintos reinos que tienen este tipo de religión, lo que implicaría pues un gran costo económico, la pérdida de muchas vidas de su ejército y pues también implicaría que la fuerza militar se viera debilitada y ellos pudieran perder poder eh, militar, lo que permitiría que si se debilitan, pues otros reinos intentarían invadir pues este reino de España. Entonces, como no podían atravesarlo por tierra, tenían que buscar otra estrategia. Ahí es cuando va a llegar el genovés Cristóbal Colón, quien creía, al igual que Copérnico, en que la tierra era ovalada. Entonces les propone a estos reyes católicos que les permitan y que les financien su navegación y que él en un tiempo de 3 meses iba a poder llegar al territorio de la India. Él les decía que si se iban por el lado occidental, pues como esta tierra era ovalada, pues iban a poder llegar por el lado oriental, hacer sus intercambios comerciales con India y regresarse para llevarlos hasta España. Entonces, pues estos reyes católicos deciden, después de pensarlo muy bien, financiarle, les van a dar 3 barcos donde va a tener pues los sustentos para sobrevivir estos 3 meses, igual la tripulación para que lo acompañe y estos 3 barcos van a ser conocidos como la Pinta, la Niña y la Santa María.
¿Listo? Entonces, en estos tres barcos, Cristóbal Colón junto con la demás tripulación española van a empezar a hacer este recorrido. Efectivamente, pues la teoría de Copérnico y de Cristóbal Colón va a ser cierta, este planeta va a ser ovalado. Sin embargo, después de que ya llevaban 3 meses de navegación, se dieron cuenta que no habían llegado, se demoraron unas semanas más y con lo que no contaba Cristóbal Colón es con encontrarse con esta parte de la tierra que para ellos era desconocida. Entonces, este Cristóbal Colón va a llegar al Caribe, que son las islas que se encuentran en el Atlántico, en la parte norte de Sudamérica, y allí va a embarcar en una isla. Esa isla pues va a ser la isla de las Bahamas que nosotros conocemos actualmente. Sin embargo, pues Cristóbal Colón estaría convencido que él llegaría al territorio de la India. Por eso, cuando él llega a la India, a la gente que se encontraba en este lugar y a la gente en que se encontró en América los empezaron a llamar indios, porque ellos creían que habían llegado a la India. Sin embargo, cuando Cristóbal Colón va a llegar a las Bahamas, no va a entender eh, por qué estas personas viven de esta manera. Él estaba enviado a la India porque iban a hacer compras de tela, de especias y de fragancias. Y cuando llega a este territorio, pues se da cuenta que los humanos están semidesnudos, solamente están cubriendo sus genitales, no manejan fragancias, no tienen, digamos, aromas exquisitos y tampoco están utilizando especies. Entonces, de pronto él pensó que de una u otra manera esto eran unos mitos que se generaban sobre lo que era la India, pero que en realidad no era. Sin embargo, aunque no encontró lo que estaba buscando, va a encontrar otras cosas que van a ser mucho más importantes para España. Por ejemplo, el azúcar, variedad de frutas que en ese territorio no existían, animales y minas de oro y de plata. Entonces, cuando llega acá, intenta comerciar, pero pues los indígenas, muchos de estos les regalaron estos productos porque consideraban que los españoles eran enviados por los dioses. Básicamente porque los indígenas que estaban en el territorio de América nunca habían visto un barco, conocían las canoas, pero nunca habían visto un barco, y cuando vieron estas embarcaciones llegar a su territorio y al momento de abrir las puertas ver salir humanos, pues para ellos fue algo sorprendente. También pensaron que eran hijos de los dioses porque cuando el sol les daba en su cuerpo, pues ellos brillaban. Y ellos brillaban era porque utilizaban armaduras de metal que reflejan este sol. Acá tampoco conocían los caballos y cuando muchos de estos españoles se bajaron de los barcos, pues se bajaron a caballo y pues como acá no existían estas especies y no habían humanos que se montaran encima de algún tipo de animal, pues ellos pensaban incluso que esto podría ser una misma persona, que el caballo y el humano eran una misma cosa y se sorprendían cuando alguien se podía bajar del caballo, o sea, pensaban que se estaba como partiendo en dos. Y también los perros, que en América no existían, pues obedecían de una u otra forma a los seres humanos. Entonces, como el compilado de este tipo de cosas hizo creer a estos grupos indígenas que estas personas que llegaban del mar, que llegaban de lo lejos, podrían ser enviados de los dioses. Y al ser enviados de los dioses, pues ellos les daban unas, unos productos como forma de agradecimiento por todas las riquezas que estos dioses a lo largo del tiempo les han brindado. Entonces, en este caso, pues vamos a decir que ha sido azúcar, frutas, oro, plata y algunas especies de animales, especialmente de aves que no se encontraban en Europa ni en Asia. Entonces, este Cristóbal Colón se devuelve a España convencido de que efectivamente había llegado a la India, se devuelve con este cargamento y a pesar de que no era lo que estaban buscando, pues fue algo satisfactorio para los reyes de España.
el producto del azúcar fue una cosa revolucionaria para Europa porque en Europa solamente conocían la sal. Y las cosas dulces que ellos comían era, por ejemplo, si se comían una fruta, pues se comían de pronto el dulce de esta fruta. Sin embargo, pues no tenían una herramienta para poder endulzar otro tipo de cosas, por ejemplo, endulzar un café o endulzar un té. Entonces, este azúcar se volvería un recurso con el que comerciarían, que sería bastante costoso, porque como nadie en Europa, ni en Asia, ni en África conocían ni manejaban el azúcar, los españoles empezaron a vender azúcar a el resto de Europa. Entonces, esta azúcar, como era muy poca la que podían traer en los barcos, pues para todo un continente, empezaron a venderlas por cubitos. Y esto generó que la gente que tenía mucho dinero, de Europa especialmente, pues va a ser la gente que va a poder comprar este azúcar. Y esto demostraría de una u otra manera que el consumo de azúcar pues era un elemento de distinción de la clase social y del nivel económico al que podía acceder estas personas. Por eso, por ejemplo, en la hora del té, que es como las 4 de la tarde en Inglaterra, las personas de clase alta reflejaban ese poder económico sentándose a tomar un té y añadiéndole un cubo de azúcar traído desde tierras lejanas. Eso ya de por sí representaba una distinción de clase muy fuerte, porque la gente del común, la gente que no tenía tanto poder económico, pues no iba a poder acceder a consumir el azúcar. De hecho, muchos no pudieron probar el azúcar hasta siglos después. Entonces, el azúcar va a ser esencial para que España empiece a tener cada vez más dinero, igual que el oro y la plata. Las frutas no pudieron en un primer momento llevarlas, ya que en una navegación de más de 3 meses, pues estas llegarían dañadas. Sin embargo, sí llevaron distintos tipos de animales, especialmente aves, que tuvieran gran color, lo que hacía pues que fueran muy llamativas y también fueran muy costosas para ser compradas. Y también se llevaron en algunas ocasiones indígenas para mostrarles a Europa cómo es que eran estas personas. Entonces, después de que se dan cuenta de esto, eh, le vuelven a financiar otro viaje a Cristóbal Colón. En este segundo viaje, Cristóbal Colón ya no va a llegar a las islas de las Bahamas, sino que va a llegar a la isla de Cuba, que va a ser un poco más grande. Va a encontrar exactamente las mismas riquezas y otro tipo de frutas y otro tipo de elementos que no existían en las Bahamas. Y pues digamos que Cristóbal Colón va a estar muy contento sabiendo que pues pudo cumplir el sueño de llegar a la India y de estar descubriendo pues este tipo de productos que para Europa eran innovadores. Cristóbal Colón en total hizo 3 viajes. Él murió convencido de que había llegado a la India. Sin embargo, después de unos años, un geógrafo llamado Américo Vespucio pues se establecería que por la distancia y por las características que ellos están narrando, esto no es la India, sino que esto sería un continente eh, nuevo, un continente distinto. Al darse cuenta de esto, entonces los españoles, ya después de que muere Cristóbal Colón, empiezan a enviar más embarcaciones, pero no van a ser de exploración, van a ser embarcaciones llenos de jefes militares y de ejército, porque se dieron cuenta que los indígenas que vivían en América no tenían los armamentos necesarios para poder combatir contra ellos. Recuerden, en las clases nosotros hablamos de la edad de piedra o el paleolítico, el neolítico, la edad de los metales. Digamos que muchos de estos grupos se encontraban en en una forma de vida muy similar al paleolítico o al neolítico. Entonces no tenían herramientas de guerra hechas con metales y mucho menos un arma de fuego. Los españoles pues ya tenían el arma de fuego que se llamaba el arcabuz, que pues era como una pistola bastante grande que sonaba muy duro, pues esto hacía que estos indígenas se asustaran y más cuando cada vez que sonaba pues veían a alguien en el piso sangrando. Entonces ellos al principio no entendían cómo funcionaban estas armas.
Entonces España tenía todas las posibilidades para poder vencer militarmente. Entonces, en vez de intentar negociar, se dieron cuenta que era más fácil invadir. Entonces empiezan a llevar, a enviar distintas embarcaciones con distintas rutas hacia el occidente para que empiecen a enviar estos nuevos productos y si es necesario, pues a invadir estos territorios para poder adquirir las riquezas que se encuentran en América. Entonces, España va a empezar a enviar muchas de estas embarcaciones. Las primeras embarcaciones pues van a llegar a estas islas del Caribe y después de llegar a las islas del Caribe pues se van a empezar a esparcir especialmente por el centro y el sur de América. La próxima clase pues miraremos cuál es la relación entre Portugal e Inglaterra que vendría a llegar mucho tiempo después. Entonces, estos españoles empezarían pues a generar estas conquistas militares a los territorios de América, pero es importante tener en cuenta un aspecto. Generalmente cuando se les enseña este tema a sus padres o a sus abuelos, lo mencionan como el descubrimiento de América. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno descubre algo es porque eso no estaba habitado por nadie. Este territorio en América estaba habitado por millones de personas de razas, perdón, de distintos grupos étnicos indígenas. Entonces no se puede decir que se descubrió América porque acá ya existían muchas personas que ya manejaban los recursos naturales, que ya tenían poblados, que ya tenían formaciones culturales, entre muchas otras cosas. Entonces lo que vamos a decir es que España no descubre América, porque América ya estaba descubierto por los indígenas. España va a empezar un proceso de conquista del territorio americano y un proceso de colonización. El concepto de colonización y la manera en cómo se desarrolló en América lo vamos a ver la próxima sesión de clase. Listo, chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. No olviden que el año en que Cristóbal Colón llegaría por primera vez a las Bahamas es este que estamos mencionando acá, 1492, específicamente el 12 de octubre de 1492, donde acá en Colombia generalmente se suele asociar a el Día de la Raza. ¿Listo? Hasta luego.